Gozosos, pues nos vamos a seguir gozando, pero ahora a través de la palabra de nuestro Dios. Hace rato en la oración que hacía nuestra hermana hubo una palabra que va relacionado con el tema de esta mañana, y la hermana decía en su oración que podamos retener. Y cuando Dios dice que tenemos que retener su palabra, es porque ahí está la enseñanza que Dios quiere y trae para nuestras vidas. Y precisamente el tema general de este mes habla sobre la excelencia. Así que vamos a orar para que sea Dios quien guíe nuestras vidas, nuestros corazones, y sea el Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas. Oramos, hermanos. Eterno Dios y Salvador, agradecemos con todo el corazón, Padre eterno, la vida que nos concedes, el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia, para glorificarte, para honrarte, para adorar tu nombre, Señor Dios. Gracias, Padre, porque has permitido que nuestros corazones sean inclinados hacia ti, Padre, y decidir, Señor, estar en tus atrios, Padre eterno. En esta mañana te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestras vidas, nuestras almas, nos deje el entendimiento y la sabiduría para poder comprender tu palabra, que podamos meditar, Señor Dios, conforme a tu voluntad y no conforme a la carne. Señor Dios, úsame conforme a tu voluntad, que sean tu Espíritu Santo a través de mis labios quien hable la palabra, no sea la carne, Señor Dios. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura que acabamos de tener habla precisamente, se desconoce quién escribe este salmo, y hay varios, al parecer hay varios autores, pero lo importante de este salmo es cómo el hombre aprende o entendió qué es glorificar a Dios a través de las grandezas que Él expresa. Cuando hablamos de la excelencia de la ley de Dios, hablamos de lo maravilloso y el poder que trae la palabra de Dios. Cuando hablamos de ley no solamente es de un mandato, sino es recordar todo lo que Dios habla a nuestras vidas. Hablar de la ley es escuchar la voz de Dios conforme a su voluntad a través de su palabra. Y vamos a recordar que cuando la ley fue dada al ser humano, fue dada precisamente porque el ser humano desvió su corazón de la voluntad de Dios, desvió totalmente su mentalidad, su forma de pensar de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces aquel hombre que no tiene necesidad de ser perseguido, pues no hay necesidad de que hayan leyes, ¿no? Y aquel hombre que comete un error, aquel hombre que comete un delito, bueno, empieza a tener una persecución o un exhorto, según sea su caso, ¿no? Bueno, pues el hombre, el ser humano, cometió ese error, que empezó a desviarse completamente de la voluntad de Dios y empezó a hacer cosas que eran totalmente contrarias a Él. Empezó a adorar a otros dioses, empezó a matar, empezaron a robar, a codiciar, empezó a desarrollar la vanidad en su corazón. Y entonces, a causa de todo esto, que era malo delante de los ojos de Dios, bueno, fue que la ley fue impuesta y fue dada al ser humano, para darse cuenta que lo que estaba haciendo era totalmente erróneo delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la excelencia de Dios, no es que la ley que fue dada a nuestras vidas sea mala. Tal vez en muchas otras predicaciones, en otras denominaciones, toman a la ley como si fuera algo malo para nuestras vidas. Pero la realidad es que todo lo que emana de Dios es bueno para nuestro crecimiento. Solamente que el hombre no está acostumbrado
a obedecer la palabra de Dios. El hombre le cuesta trabajo recibir indicaciones y ponerlas por obra. Entonces, por eso es que muchos en el pueblo de Israel veían imposible cumplir la ley, porque no estaban acostumbrados, porque no habían decidido dar un corazón contrito y humillado delante de Dios. Un corazón que viene contrito y humillado, agradecido, siempre va a tener la disposición de escuchar la voz de Dios. Entonces, ese problema tenía el pueblo de Israel, que le costaba mucho obedecer la voz de Dios. Y fíjense, no era por cuestión de temor, era que estaban acostumbrados a prácticas que les causaban placeres y no querían dejar el placer de la carne para escuchar la voz de Dios. Porque si bien cuando Moisés, el pueblo de Dios temía la voz, cada vez que Dios hablaba con voz de estruendo, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios temía y le decían a Moisés, bueno, ve mejor tú, porque nosotros no podemos soportar la voz de Dios. Entonces, sí había un temor por escuchar la grandeza de la voz de Dios, pero no un temor por cambiar sus vidas. Sabemos que en la historia del pueblo de Israel fue un pueblo muy difícil y muy duro. Pero cuando hablamos de la ley de Dios y de la excelencia, no es solamente de los 10 mandamientos. La palabra de Dios dice que Dios dio las leyes, dio decretos, dio los mandamientos, dio estatutos para que se pudieran cumplir conforme a su voluntad. Cuando el salmista empieza a redactar esta parte, empieza con algo muy hermoso, hermanos. Dice la palabra de Dios, enséñame, oh Jehová, el camino de tus, ¿qué? Estatutos. Y cuando escuchamos estatutos, es también ley. Un estatuto es una ley también. Pero hay algo que dice, enséñame. El salmista reconoce que necesita ser guiado por el Ser Supremo. Él reconoce que en su poca capacidad o en su poco deseo, por sí solo no iba a lograr entender qué era la ley de Dios, los mandamientos de Él. Y Él se acerca con un corazón humillado delante de Dios y le dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Sé tú mi guía, sé tú mi redentor. Pero hay algo que a veces se nos olvida, hermanos, o se les olvidaba al pueblo de Israel. Sigue diciendo el pasaje, dame entendimiento y guardaré tu ley. Un hombre que conoce, me recordó que cuando estaba en la secundaria, tenía un maestro de historia, y siempre este maestro con un semblante muy fuerte, y cada vez que entraba y abría el libro de historia, nos decía, a ver muchachos, vamos a salir del valle de la ignorancia, vamos a leer, porque nos falta lectura. Y el hombre se vuelve ignorante o de poco conocimiento cuando no lee, cuando no quiere aprender. Y él siempre decía, salgamos del valle de la ignorancia. Cuando aprendamos a leer, cuando aprendamos a entender, vamos a adquirir un conocimiento muy grande. Y entonces, este salmista, una de las cosas que le pedía a Dios era entendimiento, hermanos. Y en otras porciones de la palabra de Dios dice, si alguno está con falta de conocimiento, pida a quién. Pídala a mí y yo os la daré. Y hasta para poder elevar una oración a Dios te dice, pide a mí para que yo te diga qué es lo que tienes que pedir al Padre. Entonces, el salmista reconoce que pedir a Dios su guía, pero también el entendimiento lo iba a llevar a una plenitud con nuestro Dios. Pero, ¿por qué fue impuesta la ley entonces? Dice el libro de Timoteo,
capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1 del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena, sino si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para todo este tipo de pecados y para toda humanidad que ejecuta cada una de estas partes que Dios plasma aquí. Para todo aquel que hace lo malo, se vuelve injusto. Dice, pero el justo no tiene necesidad de recibir este tipo de leyes. Entonces, cuando Dios demanda y cuando el salmista, es porque él reconoce que muchas de estas cosas posiblemente habían en su corazón. Muchas de estas cosas necesitaba desarraigarlas, pero él tenía algo muy importante en su vida, que había reconocido y había entregado su mente, su corazón dispuesto de ejecutar los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo el Salmos, guíame por la senda de tus ¿qué? Mandamientos. Guíame por el camino de tus mandamientos. Él quería cumplir los mandamientos de Dios. Él quería cumplir definitivamente la voluntad de Dios. Él estaba ya dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y aquí hay algo muy importante que sigue diciendo el Salmos. Inclina ¿qué? Mi corazón. Cuando nosotros reconocemos que tenemos muchas debilidades, tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Porque a veces queremos decir, con tantos ayunos y con tantas oraciones, pienso que ya mi corazón está inclinado hacia Dios. Y a veces solamente puede ser por una necesidad. Pero lo que el salmista decía es que reconocía que el único que podía doblegar su corazón para que cada oración pueda ser con todo amor era Dios. Y él necesitaba que Dios inclinara su corazón, ese corazón duro, ese corazón que a veces se llena de emociones y en el momento dice, amo a Dios con todo mi corazón, pero la realidad es que está muy lejos. Entonces el salmista reconocía que solamente Dios, al inclinar su corazón, al permitir que ese corazón fuera tocado, él iba a reconocer que tenía que hacer la voluntad de Dios. El salmista venía pidiendo a Dios que lo sacara de donde él estaba, posiblemente en una vida no grata delante de Dios. Pero el único fin principal de este varón era hacer la voluntad de Dios y reconocer que la excelencia de la ley de Dios es perfecta en la vida de cada uno, en la vida de cada ser humano. El problema es que, como mencioné, nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. Pero nos cuesta porque a veces no acudimos a las herramientas correctas. Cuando le decimos a Dios que queremos cambiar, tenemos que tomar una verdadera decisión en nuestras vidas. Tenemos que sacrificar muchas cosas que nos cuesta trabajo. Y el pueblo de Israel tenía ese problema. Le costaba trabajo sacrificar lo que tanto les llenaba de gusto y de placeres. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Posiblemente ese salmista tenía un problema también. Reconocía que la avaricia era mala y que él necesitaba ser apartado de todo aquello que le estaba haciendo daño.
Dice que mi mirada esté puesto hacia ti y no a la avaricia, no a lo que no está conforme a tu voluntad. El hombre temeroso, el que ama a Dios, como el salmista, reconoce la excelencia de la ley de Dios, reconoce el valor tan perfecto, por eso en humildad pide a Dios y le enseña y le pide que Dios le muestre cuál es el verdadero camino de alabar su precioso nombre. Hay algo muy importante, hermanos, que tenemos que reconocer, es aceptar el efecto que causa la excelencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos dirán, bueno, es que ya no vivo por ley, sino vivo por gracia. Y es correcto, pero también la misma palabra dice que Dios no vino a ¿qué? A abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Ahora, vivimos por gracia y somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Pero eso no quiere decir que no cumplamos los mandamientos de Dios. Eso no quiere decir que si vivimos por gracia, entonces tengo el derecho a robar, a mentir, a matar. Pues no, hermanos. Pues yo creo que parte de que antes recordamos que el que era salvo era ¿por qué? Por cumplir la ley. Pero era imposible que todos lo cumplieran. Hoy en día Dios nos dio la bendición de que fuera por gracia a través de Jesucristo, que la única vía para llegar al Padre es a través de Jesús, por la gracia que nos fue dada. Pero eso no quiere decir que no cumplamos la palabra de Dios, porque a veces confundimos la ley con la palabra y al final de cuentas todo lo que sale de la boca de Dios, que fue plasmada aquí en su palabra, en su Biblia, es lo que tenemos que cumplir. Nos cuesta trabajo reconocer que hay algunas cosas que tenemos que despojar de nuestras vidas. Pero también la palabra dice en el libro de Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su propia voluntad. Entonces, ¿quién va a producir un cambio, hermanos, en nuestras vidas? Dios. Pero realmente estamos depositando nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra alma a Dios para que Él sea el que pueda producir. En Apocalipsis dice que Dios dice, toca la puerta. ¿Y qué puerta toca, hermano? La del corazón. Y Él está esperando que los corazones sean abiertos. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Va a cenar con nosotros. Va a convivir con nosotros. Pero un corazón que está cerrado, es difícil que Dios entre. Todo cambio comienza por una decisión en nuestras vidas. Todo paso comienza por una decisión en nuestros corazones. Hoy decido en mi corazón entregarle mi vida, mi alma, mi espíritu a Dios. Pero tiene que haber un deseo de todo corazón. Tiene que haber un corazón humilde, sencillo, constrito, humillado, para que Dios pueda entrar en nuestras vidas. Entonces vamos a entender la excelencia de la ley de Dios en nuestras vidas, el efecto que causa la palabra de Dios en mi corazón. Un corazón con un deseo agradecido a Dios va a permitir que el Espíritu Santo haga grandes cosas en nuestras vidas. Él le decía, el salmista seguía pidiendo entendimiento, hermanos. Y a veces el problema, hermanos, es que cuando leemos un libro, la palabra de Dios, a muchos se les puede hacer por costumbre solamente leerlo como si fuera una simple revista. Pero el salmista quería entender la palabra, su palabra. ¿Cuántos hoy en día, les decía, ahora que me tocó dar un tema
Y le decía a los padres el papel que desarrollan las maestras en la escuela de formación. Y las maestras se dan cuenta cuando un niño lee, cuando un niño medita la palabra de Dios. Cuando el niño no lee, no contesta, es porque algo está faltando en el hogar. Y es precisamente el trabajo del papá y de la mamá, inculcándole la enseñanza a través de la palabra de Dios. Todos los maestros y las maestras se dan cuenta cuando un niño lee, cuando un niño escudriña. Pero el problema no está tal vez en ellos, está en las cabezas, hermanos. Y eso también entonces pasa en la vida del cristiano, que a veces cuando solamente leemos por leer, nunca vamos a comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando solamente abrimos nuestras Biblias porque hoy me tengo que aprender un versículo bíblico, pero te dice Dios, puede ser oidor, pero no hacedor de la palabra, de mi palabra. ¿Cuántas iglesias están llenas de ser solamente oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios? Y vuelvo a recalcar la parte que decía la hermana en la oración: aprendamos a retener la palabra de Dios. Hay un problema muy grande en el ser humano, que no hemos notado la diferencia entre oír y escuchar, hermanos, porque no es lo mismo. Fíjense que meditando la palabra de Dios me encuentro con un versículo en donde ya no recordaba, pero ayer recordando decía: Padre, a veces sí nos volvemos oidores olvidadizos. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. En este pasaje bíblico dice que el hombre se vuelve un oidor olvidadizo. Entonces, si nos volvemos oidores olvidadizos, ¿qué va a pasar con retener la palabra, hermanos? Como decían los abuelitos, te entra por aquí y sale por acá. Entonces solamente nos quedamos como ¿qué? Oidores. No sé si han notado, y le decía a mi esposa, no sé si han notado los artistas o incluso los hermanos que elevan alabanza ante Dios y a veces tienen que cerrar parte de su oído para agudizar quizá la letra de la alabanza o de la canción. No sé si ese es el fin, apretar y agudizar para escuchar si están entonados o no. Bueno, cuando el artista o el que canta no hace esto, pues solamente escucha el ruido o escucha la letra, pero no sabe si está entonado. Y entonces el efecto de la palabra de Dios pasa así, que solamente escuchamos, pero no agudizamos la palabra de Dios. Es decir, oímos, pero no escuchamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. No sé si se han detenido por un tiempo, hermanas y hermanos. Cuando estamos cantando, alabamos el nombre de Dios y nos glorificamos y nos gozamos. Pero se han detenido para analizar qué dice cada palabra de los himnos. Es decir, estamos acostumbrados a cantar, pero ¿cuántos agarramos nuestro himnario y leemos, no cantamos, leemos lo que un himno dice? Y cuando analizamos, entonces vamos a entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque cantamos por alegría, por emoción, por lo que Dios pone en nuestras vidas. Pero cuando analizamos la letra de cada himno, vamos a encontrar cómo Dios nos habla a nuestras vidas. Hay una alabanza que en lo particular me llena cuando dice: ¿estás sufriendo? ¿Qué dice? Alaba. ¿Estás llorando? ¿Qué? Alaba. Y cuando te detienes a entender esa parte, dice: es cierto, porque aún en el sufrimiento yo alabo a Dios. Aún en el dolor, en la pérdida,
yo alabo el nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no inclinamos nuestro oído y no escuchamos, aparte de oír, no escuchamos la voz de Dios, entonces no vamos a retener lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces vamos a ser oidores olvidadizos, como dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de en el libro de Reyes 8:58, y dice la palabra: incliné vuestro corazón ¿hacia quién? Hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, guardemos sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, los cuales mandó ¿a quién? A vuestros padres. Pero dice: incliné vuestro corazón hacia Él. Y la pregunta es: ¿hacia dónde estamos inclinando nuestros corazones? ¿Solamente hacia ser cristianos o verdaderamente inclinamos nuestros corazones ante Dios? Porque podemos llevar la etiqueta de ser cristianos, pero ¿realmente hemos inclinado nuestros corazones ante Dios? ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios? Escuchar es poner atención, escuchar es reconocer quién me está hablando. Por eso el ejemplo de las ovejas. Dice que el buen pastor, las ovejas escuchan la voz ¿de quién? De su pastor. Y a veces, imagínense que solamente, si las ovejas escucharan, solamente iban a escuchar el ruido, pero las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y eso es lo que debe de pasar en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de ser hombres y mujeres que escuchemos la voz de Dios y no solamente nos quedemos en el oír la voz de Dios. Escuchar nos va a llevar a que podamos retener lo bueno y podamos darle el primer lugar de Dios. Y entonces vamos a entender, como dice el salmista, entender el verdadero significado de los mandamientos de Dios en su palabra. La excelencia de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es perfecta en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Entonces, la excelencia de la ley de Dios en nuestras vidas debe de ser viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tenemos que reconocer, pero lo vamos a reconocer cuando le hayamos presentado el corazón constrito y humillado a nuestro Dios, en decir: estoy dispuesto a que tu ley, tus mandamientos se vean reflejados en mi vida y en mi corazón. Y sigue diciendo el salmista: confirma tu palabra a tu siervo que teme. Un corazón temeroso, hermanos, va a permitir que la palabra de Dios sea confirmada en nuestras vidas. He aquí, yo anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Reconocer la palabra de Dios es permitir que la palabra viva en nuestras vidas, sea un gozo, sea un placer recibir la palabra de nuestro Dios. He aquí, yo anhelo tus mandamientos, vivifica tu vida. Amados hermanos, el salmista quería andar en el camino de Dios y hacerlo con un corazón avivado, un corazón alegre, un corazón que reconoce la voluntad de Dios. La oración viene de un corazón que ama la palabra de Dios, un corazón que está totalmente convencido de lo que quiere. La oración tiene un efecto en la vida del cristiano. A veces podemos caer en esta parte, hermanos, que escucho, pero decido qué sí poner en práctica y qué no, hermanos. Podemos poner un oído selectivo, hermanos. Aparte de tener un oído olvidadizo,
a veces nos convertimos y desarrollamos un oído selectivo, es decir, como el niño cuando lo estás hablando. Al niño tú dile que le vas a comprar una paleta, te va a escuchar, pero tú al niño dile que tiene que hacer tal actividad, ni en cuenta, hermanos. Bueno, también a veces en la vida del cristiano pasa que escuchamos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene pasa desapercibido. Y es lo que tenemos que quitar en nuestras vidas. Entonces, hacemos de nuestro oído un oído selectivo. Solamente selecciono lo que sí me conviene. Lo que no, va a pasar por desapercibido. Escuchemos con un corazón abierto, atento y dispuesto para alabar el nombre de Dios, cumpliendo su perfecta alabanza, hermanos. Hermanos, tenemos que reconocer la excelencia de la palabra de Dios. Pero no solamente es reconocer, sino también ser hacedor de la palabra de Dios. Para que podamos decir con orgullo, yo creo en la excelencia de la palabra de Dios, tengo que ser un cristiano, un creyente convencido y fiel de lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que reconocer de que sí, la palabra es excelente, pero ¿vivo la excelencia en Dios? ¿Vivo realmente lo que Dios quiere hacer en mi vida? Tenemos entonces que preocuparnos, hermanos. Y con esto quiero terminar. Por lo único que debemos preocuparnos aquí en la tierra es por cumplir la palabra y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Preocupémonos, hermanos, por vivir la excelencia de Dios, por ser como este salmista que reconocía, pero le pedía a Dios la guía, el entendimiento, y que quitara todo aquello que no servía de su vida y de su corazón. Para poder alabar a Dios tenemos que venir humillados delante de Él, hermanos. Así que preocupémonos por nuestra salvación, hermanos. Pero la salvación va a llegar a través de la gracia, cumpliendo cada uno de los mandamientos. Y dice su palabra: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se cumplen, ¿qué? Todos los mandamientos. Preocupémonos por cumplir estos mandamientos, hermanos. La ley no pasa, la ley debe de vivir en nuestras vidas, en el temor de Dios, para que un día estemos delante de la presencia de Él, hermanos. Que el Señor les bendiga.